Para introducir el tema de hoy. ¿Creen ustedes que Dios perdona a todo pecador que se arrepiente y le perdona todos los pecados? Bueno, tengo un amigo, él es predicador, ha sido predicador por muchos años. Bueno, ya hace mucho que no lo veo, pero él recorría diferentes países haciendo campañas evangelísticas, y en una ciudad de Centroamérica, él estuvo mucho tiempo en Centroamérica, al terminar de predicar, él tenía una costumbre muy bonita de ponerse en la puerta a saludar a todos los que habían estado allí en el servicio. Y estaba él saludándolos a todos, saludó a todas las personas pasaron, a todos le dio la mano. En ese tiempo se podía dar la mano, no era como hoy, ¿verdad? Y entonces la gente pasó por allí, salió hacia afuera, y cuando él creía que ya había terminado, que todo se había acabado, que todas las personas habían salido hacia afuera, vino un diácono, alguien que pertenecía al grupo allí evangelístico, al equipo, y le dijo, hay alguien que quiere hablar contigo allá adentro. Y mi amigo fue para adentro, y cuando llegó allá vio un hombre sentado, el hombre lo miró y le dijo, ¿tú crees que Dios perdona todos los pecados? Tú estás equivocado, eso no puede ser. No puede perdonar a todos los pecadores, a todos los pecadores. Dice mi amigo que lo quedó mirando y le dijo, sí, yo estoy seguro de que Dios perdona todos los pecados. Y a los más malos también. Sí, yo sé que Dios perdona a los pecadores y perdona todos los pecados si te arrepientes. Pero eso no puede ser, eso es imposible, le dijo. ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso tú no crees que Dios te puede perdonar a ti, por ejemplo? Y el hombre lo quedó mirando y le dice, sí, yo no creo que Él me pueda perdonar a mí. Es imposible. Mi amigo lo quedó mirando y le dijo, ¿y por qué? ¿Por qué no crees que Dios te pueda perdonar? Él le dijo, porque yo soy un asesino a sueldo. Toda mi vida, desde que crecí, desde que más bien después de que salí del ejército, el gobierno me ha estado pagando para matar a los enemigos políticos. Era duro, un pecado muy grande. Mi amigo lo quedó mirando, le dijo, fue a la Biblia más bien, y le mostró aquel texto que dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren como rojos como el carmesí, ¿no es cierto?, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo. Por eso vino Jesús, hermanos. Él no vino a buscar a santos, sino a pecadores. Y todo pecador que se arrepiente, que de verdad se arrepiente, que deja sus malos caminos, encuentra salvación en Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros debiéramos tener bien claro. No importa tu pecado, no importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán grande sea el pecador, por así decirlo, ¿no es cierto? Dios perdona aún los pecados más grandes que el hombre pueda cometer. Por eso vino el Señor, ¿no? Y ahora vamos a ver un caso de estos. Y vamos a leer en la Biblia, vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 7, versos 51 al 60. Hemos estado todas estas semanas leyendo el libro de los Hechos, ¿no? Y aquí vemos palabras muy interesantes. El que comienza hablando aquí es Esteban. ¿Se acuerda que hemos hablado de Esteban? Lo tenían preso, lo iban a apedrear incluso, y antes de que esto pasara, Esteban los queda mirando y le dice, tercos. No les pide perdón, ¿verdad? Tercos, duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre
Asisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y lo han asesinado. Estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando a los judíos y le estaba diciendo que ellos habían asesinado a Jesús. Esteban no le echaba azúcar a las predicaciones, no las suavizaba. Le decía con claridad. Sigue diciendo, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron ¿a qué? A apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado ¿cómo? Wow. Saulo. ¿Saben quién es Saulo? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Estaba allí. Él era el líder de ese grupo de personas que estaban apedreando a Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Hay algunas cosas, algunas lecciones que podemos sacar de esta lectura. Y una de las lecciones que quizás más poderosas está en el último versículo, donde nos dice que Esteban perdonó a sus enemigos. Y no solo los perdonó, sino que los amó y le pidió a Dios que no les tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo. Lo estaban apedreando a él, lo estaban matando a él le dolían los piedrazos, pero él le estaba pidiendo al Señor por esas personas. Ojalá nosotros pudiéramos ser iguales. Que el rencor, que el odio, que el enojo, que la ira no encuentre un lugar en nuestros corazones. Que nuestros corazones sean llenos de misericordia, de perdón para aquellos que nos hacen daño o que nos han hecho daños alguna vez. Yo creo que esa es una de las enseñanzas centrales de estos versículos, ¿verdad que sí? Esteban lo que estaba haciendo más bien era también estar imitando al Señor Jesús. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él también le estaba pidiendo al Señor por aquellos que lo estaban crucificando. Y otra de las lecciones importantes que vamos a encontrar aquí es que debemos conocer la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de Esteban, hablamos de las grandes cosas que Dios había hecho por su intermedio. Vimos que él hizo milagros, que hizo cosas maravillosas, que el Señor lo usó. Vimos que su ministerio era un ministerio muy bendecido. Pero quiero corregir algo que dije porque no quiero ser mal interpretado. La semana pasada hice mucho énfasis en esa gran verdad que dice que no importa, hermano, con quién vamos a hablar, el Señor nos va a enseñar lo que tenemos que decir. ¿Se acuerdan? Leímos el versículo lo decía, eso es verdad.
No debiéramos asustarnos si tenemos que hablar con el presidente de la República. No debiéramos asustarnos si tenemos que hablar con un científico que sea ateo. No debemos asustarnos si tenemos que hablar con quien sea, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras y la sabiduría que nosotros necesitamos para predicar el Evangelio en el momento que haya que hacerlo. El Espíritu Santo nos dirá en ese momento lo que tengamos que decir. No nos faltará sabiduría. Y presentaremos el Evangelio con el poder de Dios y podemos contar con una victoria segura. Pero dijimos también que para que esto suceda es necesario que mantengamos una estrecha comunión con Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, hermanos. Tenemos que estar en paz, en armonía con su voluntad. ¿No es cierto? Para predicar el Evangelio y para que el Señor nos use al presentar la palabra, es necesario caminar con Dios. ¿Amén? Claro. Vamos a hablar, queremos llegar a los corazones, queremos hablar, queremos que nos escuchen, queremos que las almas se conviertan, queremos que vengan a Cristo. Entonces es necesario que el poder de Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo nos use como instrumentos para traer a salvación a los perdidos. Pero dije que hoy corregiría un error. Y ese error es que al tratar de dar seguridad y confianza para predicar el Evangelio, pude haber dado la falsa impresión de que no es necesario conocer la Biblia, de que no es necesario estudiar las Escrituras, de que no es necesario que nos preparemos cada día más en conocer la palabra de Dios. ¿Sí se entiende la idea? ¿No? Dios va a usarnos aunque no estemos muy preparados, pero nosotros debemos hacer todo lo posible para estar siempre preparados para usar con sabiduría la palabra de verdad. Amén. Esto tiene que ser así, ¿no? Y hoy leeremos un texto que nos muestra esto. Mire lo que dice Juan 14, 26. No sé si se podrá leer bien en la pantalla por el problema que hay ahora, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará, hermanos, recordándonos y enseñándonos a usar lo que ya sabíamos, ¿sabe? Esta es una de las formas en que el Espíritu Santo usa para enseñarnos. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú conoces la Biblia, puede ser que no te recuerdes bien, pero cuando estás hablando con alguien, viene el Espíritu Santo y te recuerda, ¿no? Y hay un chispazo de luz. Y el Espíritu Santo te enseña cómo usar eso para llegar al corazón de las almas. Él nos recuerda justo en el momento que necesitamos recordar las cosas que ya sabíamos de las Escrituras. Es importante que leas tu Biblia todos los días, hermano, porque estos recuerdos son como una herramienta que usa el Espíritu Santo para enseñarnos las cosas que necesitamos saber. El Santo Consolador nos enseña a usar las Escrituras y nos dice el momento en que lo que tengamos que presentar y decir y nos dice cómo presentarlo. ¿Sabe que Esteban es un ejemplo de esto? La semana pasada dijimos que él no había estudiado en ningún instituto bíblico, que no había ido a ningún colegio, que no había ido a ninguna universidad, pero que confrontó a gente muy preparada y que no podían ellos enfrentarse a él. Fueron derrotados por los argumentos poderosos de Esteban. Y quiero decirle que Esteban conocía muy bien su Biblia y que todos sus argumentos estaban basados en la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos, y no vamos a leerlo ahora, porque
muy largo todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el verso del 2 al 7, Esteban relata en forma resumida la vida de Abraham. En el verso 8 explica cómo comenzó el rito de la circuncisión. Todo eso estaba en la Biblia. Y habló del nacimiento de los patriarcas Isaac y Jacob. Ya después, el verso 9 al 15, cuenta la historia de José y de cómo trajo José a Israel y a la familia a Egipto, ¿no? Cómo llegaron sus padres, sus hermanos, cómo murieron también en Egipto. Los versos 25 al 44 nos habla de la liberación por medio de Moisés, cuando salieron de la esclavitud allá en Egipto. Luego cuenta un poco de Josué, de David, de Salomón, del tabernáculo, del templo, hasta el verso 51. Y de ahí, los versos 51 al 53, les habla de la dureza del corazón de esta gente, de ese pueblo que había apedreado a los profetas, que había atacado a los profetas, que había muerto a los profetas. Todo lo que Esteban había dicho, toda su predicación era solamente palabra de Dios. Y hermano, eso es lo que hace poderosa la predicación, eso es lo que hace poderosa tu enseñanza, eso es lo que hace que la gente pueda conocer la palabra de Dios y recibir el Evangelio. Eso es lo que hace irresistible los argumentos del cristiano cuando hablamos con la palabra de Dios. Hablar mis palabras, como hemos dicho algunas veces, es como tirarles bolitas de papel. Pero dar versículos bíblicos y presentar la palabra de Dios es como disparar balazos poderosos. ¿No? Y de esa forma Esteban hablaba y todo su mensaje llegaba a lo más profundo del corazón de los que lo escuchaban y los estremecía, y algunos se convirtieron, claro, muchos se convirtieron, pero sus enemigos no se quedaron tranquilos porque sabían que no podían resistirlo. Porque él usaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Cuando el hombre renuncia a predicar la palabra de Dios, entonces comenzará a predicar sus imaginaciones y comenzará a predicar sus propias experiencias y a veces sus fantasías. Y entonces, y eso sucede muchas veces hoy en día, la Biblia es reemplazada en los púlpitos por filosofías humanas, la Biblia es reemplazada en los púlpitos por psicología, la Biblia a veces es reemplazada por humanismo, por política. Y las iglesias, hermanos, dejan de ser cristianas y se transforman en un club religioso que contiene algo de cristianismo, pero sin el poder y la vida de la palabra de Dios y del cristianismo genuino. Como cristianos deberíamos resistir la tentación, abandonar la Biblia para seguir enseñanzas humanas. Amén. Y debiéramos huir de las iglesias donde la Biblia es reemplazada por el humanismo. La Biblia, y la Biblia sola, es la única regla segura de fe. Ahí encontramos fortaleza, hermano. Ahí encontramos luz. Ahí encontramos dirección. Ahí encontramos verdad. Allí encontramos el camino. Allí encontramos todo lo que necesitamos. Como cristianos y para el púlpito y en la predicación no debiera necesitarse ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. Esa debiera ser la base de toda nuestra experiencia cristiana. Y esa era la base de la predicación de Esteban. Lean nomás el capítulo 7 y se van a dar cuenta que Esteban lo único que estaba diciendo allí era lo que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, otra gran enseñanza que quisiera extraer de los textos que leímos es que aún los hombres más malos, los más crueles, aquellos que nosotros creemos que no van a recibir el Evangelio, deben escuchar el Evangelio.
Y tú debes presentarle el Evangelio. Debes predicarle a los perdidos y a los más perdidos. Porque no sabemos, hermanos, en qué corazón florecerá la flor de la salvación. Y aún los más malos podrían sorprendernos viniendo a Cristo para ser salvos. Esteban lo apedrearon. Eran un grupo de personas enfurecidas, yo diría endemoniadas, las que lo mataron a piedrazo. Es cruel eso, es doloroso. Y uno tal vez podría hasta pensar que Esteban había fracasado y que su predicación no había tenido buenos resultados. ¿No es cierto? Mira, predicó y por predicarte lo apedrearon, lo mataron. Mejor le hubiese sido haberse quedado callado. No le habría pasado nada. Se habría ido tranquilo para su casa. Sin embargo, hermanos, deberíamos tener cuidado con pensar así. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es hablarle del Evangelio a todos los que podamos hacerlo, hermanos. Los resultados no dependen de nosotros. No debiéramos preocuparnos por los resultados. Lo que debiera preocuparnos es predicar la palabra. Eso es lo más importante. Mire lo que dice Isaías 55, versos 10 al 11. Hay una promesa aquí. Dice el Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello a la que yo le envié. Nuestra obligación es solo predicar. Los resultados no nos pertenecen. Solo sabemos y debemos estar seguros de que no sembramos en el aire, hermanos. Y que si tú te esfuerzas por predicar el Evangelio, dice el Señor que esa predicación, ese trabajo será prosperado. El Señor lo hará florecer. Dice que la palabra va y no regresa vacía. No trabajamos en vano. Siempre que la palabra sale, no volverá vacía. ¿Qué tal si lo repetimos eso? Porque es palabra de Dios. Siempre que la palabra sale, no volverá vacía. Siempre que prediquemos el Evangelio, nuestro esfuerzo será usado por Dios. Y siempre se cumplirán los propósitos eternos del Señor para su palabra. Y siempre hará lo que Él quiere que sea hecho. Siempre la predicación de la palabra será prosperada. Siempre. Quizás nunca sepamos cómo, pero siempre será prosperada. Siempre que tú le hablas a alguien de Cristo, siempre la palabra del Señor será prosperada. Quizás no lo veas, quizás no te des cuenta, pero así será. Nuestro trabajo por el Señor siempre será prosperado. Y un claro ejemplo es lo de Esteban, hermano. Él estaba allí. Después de predicar, muriendo, siendo apedreado, perdón. Y después de eso, él murió. Él no se dio cuenta de lo que pasó. Hay una cosa interesante, ¿eh? Esteban no murió nada más, sino que fue trasladado. Subió de nivel. El Señor se lo llevó a su presencia, ¿no es cierto? Él murió allí por el Señor,
pero pasó a estar con el Señor. Pero aquí en la tierra, fíjese, en ese momento su trabajo parecía un fracaso. ¿Qué hiciste, Esteban? Mejor te hubieses quedado callado, le hubiesen dicho algunos. A lo mejor después, si te hubieses quedado callado ahora, tal vez después habrías ido a otra casa, a otra persona, le habrías hablado y algunas personas se habrían convertido. Pero esta gente que te está apedreando, mira, ¿por qué les predicaste a ellos? ¿Sabes? Esa gente tenía un líder. Normalmente, hace tiempo leí esto y creo que debe ser así. El líder era aquel al que le pasaban la ropa. El que cuidaba la ropa de los demás, mientras estos apedreaban a sus víctimas. En este caso era el más cruel. Debiera ser el más malo de todos. ¿Y este líder cómo se llamaba? Saulo de Tarso. ¡Esteban! No te diste cuenta lo que pasó, ni siquiera se imaginó la tremenda obra que estaba haciendo en ese momento. La obra de Esteban no terminó allí cuando murió apedreado. Su ministerio continuó adelante con la diferencia que fue todavía más poderoso que antes. Porque el apóstol Pablo llevó el evangelio a todo el mundo, a todo el imperio, por todos lados, sembró iglesias. Llevó el evangelio, fue instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Gracias a Pablo el evangelio salió de las fronteras de Israel y ahora los mexicanos escuchan el evangelio y los chilenos escuchan el evangelio y los Estados Unidos escuchan el evangelio en gran parte gracias a la obra que el Señor hizo por medio del apóstol Pablo. Amén. Y Esteban ni siquiera se dio cuenta. Aunque murió apedreado en esa ocasión, su sacrificio ayudó para que el evangelio se multiplicara. Saulo no se convirtió en esa ocasión, pero el ejemplo de este hombre que moría bajo las piedras fue tan importante y fue muy importante para Pablo, porque Pablo fue apedreado algunas veces. Lo apedreaban, lo dejaban por muerto, se levantaba, dice la Escritura, se sacudía la ropa y se iba a otro pueblo a predicar. Estuvo preso, naufragó, fue mordido por una culebra, por una serpiente, fue azotado, murió también por Cristo, pero el ejemplo de Esteban tuvo una profunda influencia en él. Tiene que haber sido así. Hermano, siempre que predicas el evangelio, no importa que no veas el efecto de esa predicación, como dice la Escritura, mi palabra va y no vuelve vacía. Siempre dará frutos. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cómo va a ser, pero siempre que predicas el evangelio, la palabra del Señor dará fruto. Hará lo que el Señor quiere que sea hecho. No te preocupes por los efectos, por los resultados, eso no es lo importante. Tú haz lo que el Señor te ha dicho que hagas. Nada más. Y no estás trabajando en vano. Porque siempre dará fruto. Hermano, Esteban se durmió sin saberlo. Pero Dios premió el sacrificio de su hijo y bendijo su trabajo abundantemente. No necesitamos ver los resultados, solo debemos creer en la bendición divina. ¿Amén? Claro que sí, así es. Prediquemos, no dejemos de predicar.
No sabemos cuándo y cómo el Señor usará nuestra predicación, nuestro trabajo, para que un alma lo conozca y vengan, ¿sí?, a la salvación y vengan a encontrarse con su Señor y aprendan a vivir también en comunión con Dios. Otra gran enseñanza, hermano, que podemos extraer de estos versos es que lo que nosotros vemos como una derrota no es siempre derrota y que muchas veces lo que parece un fracaso es más bien todo lo contrario. Muchas veces nuestras más grandes victorias también vienen disfrazadas de derrota. Así que nosotros debemos saber que cuando estamos haciendo las cosas del Señor, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros y que Él es invencible. Él es invencible. Esteban cumplió con su deber. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Usted no se desanime. A veces nos quejamos y decimos, yo le hablo a la gente y la gente no me escucha. No llores, no te desanimes, hermano. Ese es tu trabajo. El Señor va a hacer que tu trabajo produzca fruto a la hora, el día, el momento que Él lo disponga. Pero eso será así. Esteban no vio el resultado de su trabajo. No necesitaba verlo tampoco. Al final, hermanos, solo veremos los resultados de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestro trabajo por el Señor cuando vamos con Él en el cielo. ¿Saben una cosa? Dicen que cuando vayamos al cielo vamos a encontrarnos con 3 sorpresas. ¿Quieren saber cuáles son? La primera es que vamos a encontrar allí a gente que nunca pensamos que iban a estar allí. Y eso va a ser así. Vamos a ver a muchos y que vamos a decir, ¡y este hombre se salvó! Claro, el Señor lo salvó. Maravilloso. ¿No? Me imagino a Esteban cuando abra los ojos y mire a Pablo. Y dice, Pablo, si tú me estabas apedreando por predicar el Evangelio. Esa va a ser la primera sorpresa. Otra sorpresa que nos vamos a encontrar es que no vamos a encontrar allí a muchos que nosotros creíamos que iban a estar allí. Les voy a poner un ejemplo. Si Judas hubiese muerto un día antes de entregar a Jesús, la gente hubiese creído que Judas era un santo. La gente no sabía, nadie sabía lo que había en el corazón de Judas. Dios sabía, Jesús sabía, nadie más sabía. El que conoce el corazón de los hombres solamente ¿quién es? Dios. Y hay gente que para nosotros no merece entrar al cielo. ¿Y quiere que le diga algo? No conozco a nadie que merezca. El único que lo merece se llama Jesucristo. ¿Saben cuál va a ser la tercera sorpresa? Encontrarnos a nosotros mismos allí. Claro que sí. De pronto voy a mirar y voy a decir, estoy aquí. Yo, que tenía tantos defectos, tantos errores, tantos horrores. Pero el Señor es misericordioso. Si alguien entra al cielo, va a ser únicamente por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Porque el Señor nos perdonó, porque creíste en Jesús y Jesús te dio vida eterna. Amén. Qué lindo, hermano, qué bonito pensar esto, saber esto. Porque si no estaríamos desesperados, no tendríamos ninguna oportunidad de entrar al cielo.
Nuestro trabajo no consiste, hermanos, en construir grandes templos y llenarlos de gente. Nuestra meta no debiera ser el de llenar edificios con personas tampoco, sino que primero, nuestra meta primera debiera ser vivir llenos nosotros del Espíritu Santo. Y segundo, buscar llenar a las personas de la presencia de Dios. Tampoco podemos condenar una congregación grande, porque hay congregaciones grandes que son grandes bendiciones. Hay grandes congregaciones que son grandes bendiciones, donde se predica el Evangelio de Jesucristo, las almas se convierten y estas congregaciones están en victoria. Pero un gran templo, hay también algunos donde se predican mensajes muy agradables, se acarician los corazones, ayudando a que la gente se duerma, ¿no es cierto?, tranquilamente, confiadamente, pero a veces lejos de Dios. Y eso, por supuesto, no salva a nadie. Queridos hermanos, nuestra victoria es obedecer a Dios en todas las cosas. Y eso es lo que debiéramos buscar. Amén. Eso es lo primero. Y especialmente al predicar, debiéramos buscar predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de salvación. Eso es lo que las almas necesitan escuchar. Las almas no necesitan sentirse bien ni quedar contentas con lo que le hablemos, sino que necesitan conocer a Jesús. Necesitan arrepentirse, necesitan venir a ser salvos y entonces van a estar en paz con Dios. Amén. Nuestro éxito, hermano, radica en no desviarnos del mensaje de la palabra de Dios. Somos victoriosos cuando resistimos la tentación de buscar agradar al hombre. Siempre tenemos esa tentación, buscar agradar a la gente. Pero debemos ser agradables, no vamos a maltratarlos, ni les vamos a estar mandando al infierno, ni nada de eso, no necesitamos. Pero debemos decirle que a aquellos que no vienen a Cristo, que no se arrepienten de sus pecados y que todos somos pecadores, están perdidos, están condenados, necesitan ir al cielo, necesitan salvación. Todas las almas necesitan salvación. Todos necesitamos salvación y la única salvación que podemos tener se encuentra en Cristo Jesús. Tenemos que llevar las almas a Cristo para que lo conozcan y para que sean salvos. Hermano, nuestro deber está en repetir nuestra victoria, nuestro éxito en la vida. El triunfo de nuestra vida está en repetir estas palabras que dijo Josué, allá en Josué 24:15. Josué 24:15 dice: y si no os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, y estas palabras las dijo con firmeza, con seguridad: yo y mi casa serviremos al Señor. A mí no me importa lo que tú vayas a hacer. Tú haz lo que tú quieras. Yo te predico a Cristo, te hablo de Cristo, te invito a recibir salvación, pero si no quieres, allá tú. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, solo seremos victoriosos cuando estemos dispuestos a sacrificarlo todo por el Señor. Esteban fue un gran predicador. Sus argumentos eran poderosos, sus enemigos no podían vencerlo. El Señor lo usó y por su intermedio Dios hizo milagros grandes, pero su mayor victoria fue ser fiel
hasta la muerte. Esteban tuvo uno de los ministerios más exitosos que existe. Fue muy grande, fue muy bonito, muy poquito tiempo, pero muy bonito. Había gente que se convertía, mucha gente, había milagros, era lindo lo que hacía. Pero el triunfo más grande de él fue cuando el enemigo no pudo desviarlo de la fidelidad al Señor. Ni con piedras, ni con golpes, ni con ofensas. No pudieron llevarlo o convencerlo a que dejara de ser fiel a su Dios. La victoria más grande de Esteban, hermanos, fue que él prefirió obedecer al Señor, aunque no le convenía, aparentemente. ¿Verdad? Sí le convenía porque él iba a recibir una gran recompensa, pero aparentemente lo que iba a recibir era bien feo. No debiéramos temer a lo que el mundo nos puede hacer, solo debiéramos tener temor de desobedecerle al Señor. Hermano, obedecer al Señor, no importando lo que pueda suceder por eso, debiera ser nuestra meta. Y esa será siempre nuestra más grande victoria. El mundo necesita de eso, de cristianos consecuentes con su fe, de cristianos que vivan lo que dice. El mundo necesita en este momento, más que quizás en mucho tiempo antes, cristianos fieles, verdaderos, que no se desvíen de la palabra aunque sean amenazados. Estados Unidos lo necesita, nuestros países lo necesitan. El mundo en este tiempo necesita de cristianos que estén dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Amén. El Señor ya lo dio todo por ti, hermano. Lo único que nosotros podemos darle al Señor es un corazón pervertido a veces, lleno de maldad, porque somos seres humanos y el ser humano es pecador. No hay nada bueno que podamos darle a Dios. Sin embargo, Él nos dio todo en la persona de Jesús, que murió en la cruz por nosotros. El Señor te invita a entregarle tu vida, tu corazón. El Señor te invita también a venir a Él, a recibir paz, a recibir perdón, y te invita a entrar desde ya a la vida eterna. Porque dice el Señor que todo el que en Él crea, tiene vida eterna. Señor les bendiga. Vamos a cantarle al Señor para terminar.